Bien, muy buenas noches. Vamos a hablar acerca sobre lo que es la introducción a la neuroanatomía. Bien, entonces, como principal, vamos a ver que la neuroanatomía es aquella ciencia que vamos a estudiar todo lo que es el sistema nervioso central, cómo está estructurado, cómo se forma y también partes de sus funciones básicas. Bien, entonces aquí tenemos una clasificación eh, del sistema nervioso. Esta, el sistema nervioso, como podemos ver aquí, el sistema nervioso se va a clasificar de dos formas. Tenemos la clasificación anatómica y tenemos la clasificación fisiológica. Bien, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo es la clasificación anatómica. Bien, y también vamos a corregir unos errores que estas imágenes encontré en lo que es en internet. Bien, entonces aquí vemos que el sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso anatómicamente va a estar formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, vamos a empezar con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central a su vez está formado por el encéfalo, por la médula espinal. Bien, el encéfalo va a incluirme el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. ¿Sí? El tronco encefálico a su vez está formado por tres estructuras, como el bulbo raquídeo, protuberancia anular, mesencéfalo. Bien, el sistema nervioso periférico tiene otra división. Aquí podemos ver que dice somático y autónomo, aunque esto está mal porque esta sería la división fisiológica. Aquí debería estar lo que es el sistema nervioso, hablando ya de ganglios y nervios. Así que el sistema nervioso periférico se divide en ganglios y nervios. Bien. Entonces, aquí vamos a ver en una manera de imagen, en un esquema, cómo está clasificado el sistema nervioso central. Es lo mismo que tenemos aquí a lo que vamos a ver acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí al encéfalo, el encéfalo es lo que está aquí. Todo esto incluye el encéfalo, todas estas estructuras. Bien, y aquí tenemos a la médula espinal. Entonces, hasta aquí ya cumplen estas dos. Bien, entonces el encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco. Tenemos el cerebro, el encéfalo incluye el cerebro, cerebelo y el tronco, ¿ya? O tallo encefálico también conocido. A su vez, este está formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Bien, entonces este es el orden como va la estructura del tallo cerebral. Bien. Eh, Tenemos que tener en cuenta que la unidad funcional básica del sistema nervioso central, de todo esto, van a ser las neuronas. Bien, esta es la célula. Las células van a estar formadas a su vez por un cuerpo o soma y por un axón. Bien, de manera muy básica. Por eso dice que el sistema nervioso para. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la división fisiológica. El sistema nervioso se divide fisiológicamente en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir somático? Nuestro cuerpo está formado por todas las células de nuestro cuerpo por lo general se las denominan células somáticas. Entonces, este sistema nervioso va a inervar a lo que son a los músculos, ¿ya? Porque los músculos son células somáticas y va a inervar a los músculos para que el músculo pueda contraerse. Este sistema somático es voluntario, ¿ya? Entonces tenemos aquí la división autónoma del sistema nervioso autónomo. Esta se va a dividir en dos. No olvidemos que esta división que estamos viendo aquí es la división del sistema nervioso funcional. Esta es la fisiología. Bien, entonces el sistema nervioso autónomo está a su vez conformado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Esto va a inervar a las estructuras que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, las vísceras del corazón, ¿ya? Entonces, este de aquí, por eso mismo da el nombre, autónomo, porque se controla solito, ¿ok? El sistema nervioso somático son los que nosotros controlamos. Si nosotros vamos al gimnasio y contraemos el bíceps, estamos gracias a la actuación de este sistema nervioso. Bien,
Bien, entonces vamos a hablar acerca de este, qué quiere decir el sistema nervioso simpático y qué quiere decir este sistema nervioso parasimpático. Bien, aquí tenemos una imagen muy buena, muy resumida, y vamos a poner un buen ejemplo. Bien, para nosotros tener en cuenta, primero tenemos que saber que este sistema parasimpático es un sistema de relajación. Tenemos que tener principalmente en cuenta eso. Y el simpático es un sistema de huida, ¿ya? Es un sistema de alerta. Entonces, pongamos el ejemplo de que está ocurriendo en este momento un terremoto, ¿ya? O un temblor. ¿Qué pasa cuando hay un temblor? Lo primero que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a asustar. Si nosotros nos asustamos, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a incrementar lo que son las pulsaciones, ¿ya? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eh, en ese momento, a lo que estamos asustados, nosotros vamos a correr, ¿no? Entonces queremos huir, escaparnos, escondernos en un lugar, ¿ya? Entonces tenemos que ver a dónde nos vamos a esconder, dónde vamos a escapar. Por eso las pupilas se dilatan, dilatación de las pupilas, ¿ya? Entonces, como vamos a correr, necesitamos liberar glucosa, porque la glucosa nos va a dar la energía. Entonces, al nosotros liberar la glucosa, vamos a tener energía para poder correr, porque vamos a utilizar mucha energía. Y a su vez, eso también está formado para que pueda incrementar las pulsaciones, la epinefrina, las norepinefrina. En ese momento nosotros no estamos pensando en comer, nosotros no estamos de que queremos comer algo, no. Entonces, todo lo digestivo se va a inhibir. Por ejemplo, se inhibe la salivación, se inhibe la actividad del estómago, ¿ya? Se inhibe la vesícula biliar, se inhibe la actividad de los intestinos, ¿ya? La vejiga se va a relajar. En ese momento nosotros no estamos pensando en ir al baño ni nada. Bien. Este sistema también promueve lo que es la eyaculación y las contracciones vaginales. Bien. Y a su vez, las vías aéreas se van a relajar. ¿Ya? Entonces, esto es hablando del sistema nervioso simpático. Es de huida, no se les olvide eso. Queremos escapar. A mí se me quedó muy bien con el ejemplo de lo que es el terremoto. Bien, ¿ya? A su vez, cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, este sistema es de relajación, ¿ya? Aquí nosotros esto es más activo cuando nosotros comemos, por eso se estimula lo que es todo lo digestivo, la salivación, se estimula la actividad del estómago, la actividad intestinal, aquí la vejiga se contrae y este de aquí es el que promueve la erección genital. Bien, aquí nosotros no vamos a huir ni nada. Entonces en este momento vamos a estar relajados, acostados. Entonces este de aquí se inhibe, la liberación de glucosa se va a inhibir. Inhibir liberación de glucosa, ¿ya? Y la vesícula sí se va a estimular. Bien, las vías aéreas se van a contraer. Así que tenemos aquí las broncoconstricción. Y las pupilas, como nosotros no tenemos que huir a ningún lado, no tenemos que visualizar dónde vamos a ver, entonces las ojos se van, las pupilas, perdón, se van a contraer. ¿Ya? Las vías aéreas, recuerden, se contraen, a diferencia de acá que se relajan, porque como incrementa las posiciones, necesitamos respirar más, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver este encéfalo, aquí tenemos otro resumen. El encéfalo va a estar a su vez formado por el tronco, el cerebelo y el cerebro, ¿no? El cerebro es un tema aparte que va a estar formado por el diencéfalo, hemisferios cerebrales, y a su vez vamos a estudiar todas las estructuras que están internamente en el cerebro, los núcleos. Esto es un tema aparte, ¿sí? Pero de manera general vamos a decir que está formado por el tálamo, epitálamo y el hipotálamo. Pero estas no son las únicas estructuras. Están formados por muchas más estructuras. El cerebro es complejo. Bien. Tenemos aquí el tronco encefálico, tenemos aquí el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Cada una estructura en la neuroanatomía se va a estudiar. Se va a estudiar los núcleos
los nervios craneales que salen a partir de aquí, hacia dónde van, qué trayecto atraviesan y qué función tienen. ¿Ya? Asimismo con el cerebro, porque el cerebro, el cerebelo y el tronco van a tener una función juntas, van a trabajar juntos, van a estar coordinando entre ellos. ¿Ya? Entonces, como de manera general tenemos que decir que el cerebro va a estar ubicado en la cavidad craneana, ¿ya? Como podemos ver aquí, ¿ya? Entonces, ahora hablemos de la médula espinal. La médula espinal va a estar aquí en, metidas, está protegida por las vértebras, ¿no? Por las cervicales, dorsales, lumbares. Estas vértebras van a tener la función de protegerme a la médula espinal ante un trauma. Bien. Entonces aquí podemos ver cómo la médula espinal está formado por estas estructuras. Si vamos a ver, tenemos una parte central que tiene forma de H y una parte periférica que rodea esta H, ¿no? Y a los lados de ella saliendo nervios. Estos nervios corresponden al sistema nervioso periférico. Recuerden que yo les dije acá que el sistema nervioso periférico anatómicamente se divide en nervios y ganglios. Esto de aquí, no, porque esta es la división fisiológica, que es somático y autónomo, que ya la hablamos aquí. Entonces, esto es, vendría a ser los nervios y como podemos ver aquí un ganglio, esta es la división anatómica del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico nace a partir del central, ¿no? Si vemos aquí el central, salen los nervios, ¿sí ven? Porque van a la periferia de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso se denomina periférico. Central porque está en toda la línea media, médula espinal, tallo, cerebro. Bien, entonces estos son los nervios que salen a partir de la médula espinal. ¿Ya? Ya la veremos mejor más adelante. Y bien, como como cosa básica vamos a tener que esta médula espinal va a tener dos intumescencias, la intumescencia lumbar y la intumescencia cervical. De aquí, en esta intumescencia van a salir los que son los nervios cervicales. C1, C2, C3, C4, C5. De aquí se va a continuar a la parte lumbar, ¿no? Ya, esta parte aquí es la parte torácica, la de azul. Aquí va a estar la médula espinal se la divide por el mismo nombre de las vértebras, ¿ya? Entonces, vértebra torácica, la porción torácica de la médula. Intumescencia lumbar, que es la parte lumbar. Bien. Y al final vamos a tener la cauda equina o la cola de caballo conocida también aquí, ¿ya? Y esta parte más final se le conoce como el filum terminal. Bien. Entonces aquí podemos ver cómo están divididos, nervios cervicales, los nervios salen a partir de la médula, nervios cervicales, torácicos, nervios lumbares y nervios sacros. Estos son los nervios sacros, ¿ok? Los que están de rojo, salen por acá abajo. Estos son los moraditos, son de lumbares, azules torácicos. Si se dan cuenta, tienen el mismo nombre de las vértebras. Bien. Entonces, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí es lo que es los pares craneales. Tenemos que sabernos el nombre y a qué par pertenece el primer par, segundo par, tercer, cuarto, quinto, perdón, sexto, séptimo, octavo, noveno. Ya. Entonces tenemos 12 pares. Cada par tiene una función importante. Aquí tenemos un esquema básico, pero aquí tenemos la imagen, digamos que más real, ¿ya? Si ustedes ven aquí que tengo escrito, es porque estaba explicándole a otra persona de este tema, pero esto de aquí, lo que hizo Oliva, no le tomen en cuenta. Entonces, aquí vamos a ver cómo salen los nervios. Mire, por ejemplo, tenemos el primer par, el nervio olfatorio, ¿ya? Aquí está. Este correspondería al nervio olfatorio. En lo más, digamos, una imagen más adaptada a la realidad, ¿ya? De aquí tenemos al nervio óptico, que es el que estamos viendo aquí, el nervio óptico. Bien. De acá tenemos al oculomotor, como podemos ver aquí, oculomotor. Tenemos al nervio troclear, ¿no? Que correspondería a este, al trigémino, como estamos viendo aquí,
el nervio trigémino. Y a su vez de acá vamos a tener el nervio abducen. Estamos viendo aquí. Esto se lo va a estudiar, este, obviamente como con los términos anatómicos. Pero esto es cuando se estudie por temas apartados. Ahorita estamos viendo de una manera general, es una introducción, ¿ya? Porque los términos anatómicos tienen que usarse para saber de dónde nace y para podernos ubicar, ¿no? Entonces, por eso nomás les estoy diciendo de esta manera que nace desde aquí, como podemos ver en la imagen, ¿ya? Tenemos esta imagen. Entonces, si nosotros nos podemos relacionar, esto de aquí es el puente, perdón, es el tallo cerebral, ¿ya? Recuérdense que el tallo está formado por el mesencéfalo, que corresponde a esta estructura, el puente y el bulbo. Entonces, a partir de este tallo cerebral es que van a ser los nervios craneales, los pares craneales, ¿ya? Entonces, aquí estábamos viendo, ya dijimos, el olfatorio, el óptico, tenemos el oculomotor, tenemos el troclear, ¿ya? Trigémino, trigémino sería este. Aquí podemos ver el nervio abducen, ¿ya? Tenemos el vestíbulo coclear, el nervio facial, tenemos al glosofaringio, al nervio vago, tenemos al nervio accesorio y al hipogloso. Bien, cada estructura que podemos ver aquí tiene un nombre. Por ejemplo, estos serían las pirámides, estas serían las olivas. Ya, pero esto es cuando estudiemos tallo cerebral como tal. Estamos viendo de una manera general, ¿ok? Bien, entonces para entender muy bien por qué es importante estas funciones, estos nervios, es porque tenemos que ver hacia dónde van, a qué parte de nuestro cuerpo van a ir, qué van a hacer. Y aquí puse un ejemplo para que tengan en cuenta los nervios motores, los, los nervios motores del ojo. Bien. Entonces, aquí vamos a ver que estos nervios, el oculomotor, tenemos el troclear, el abducen, estos nervios van a inervar para darle la motricidad del ojo, para que el ojo se pueda mover como nosotros lo movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia la... ¿Ya? Bien, hay términos anatómicos para referirnos a estos movimientos, pero queremos hablarlo de una manera sencilla. Bien, entonces, en el ojo vamos a ver que tenemos el músculo oblicuo superior, tenemos el músculo recto. Aquí están los colores. Si ustedes se van guiando, tenemos músculo recto superior, elevador del párpado, músculo oblicuo inferior, músculo recto inferior, músculo recto externo y el músculo recto interno. Bien, estos músculos van a estar inervados por esos tres nervios que se los mencioné, que son nervios motores. Bien, por ejemplo, tenemos aquí este músculo, el músculo oblicuo superior, va a estar inervado por el nervio troclear o por el cuarto par craneal. Bien, el músculo recto superior va a estar inervado por el oculomotor, así mismo como el elevador del párpado, así mismo como el oblicuo inferior y así mismo como el recto inferior. Ya. Estos músculos van a estar inervados por el oculomotor y también inerva al recto interno. El músculo recto externo va a estar inervado por el nervio abductor, ¿ya?